Hola a todos. En este video explicaremos el concepto de áreas tributarias en elementos planos apoyados en todo su contorno y el cálculo aproximado de la carga que reciben los muros o vigas y pilares, si corresponde, donde estos elementos planos apoyan. En particular, se abordan elementos planos que transmiten cargas bidireccionalmente, que es el caso de las losas macizas de hormigón armado. Para la explicación nos apoyaremos en este esquema. Son 9 losas que conforman el sistema de piso de una planta de un edificio. Son losas rectangulares en que llamaremos L sub C a la luz corta y L sub M a la luz mayor. Si bien aquí todas las losas tienen las mismas dimensiones, se abordará también el caso en que las losas rectangulares tienen diferentes longitudes. Las losas tienen apoyos intermedios que para efectos del análisis se considerarán como empotramientos. En la fachada, fíjense bien, las losas podrían estar empotradas o bien simplemente apoyadas. Se abordarán ambos casos. Los apoyos, también, miren, pueden corresponder a vigas que apoyan a su vez en pilares o directamente ser muros estructurales. Las losas tienen un determinado espesor, por lo tanto tributan al sistema una determinada carga por metro cuadrado. Además, sobre la losa actúan las sobrecargas de uso. Las unidades de fuerza serán kilogramos fuerza y las longitudes se indicarán en metros. Comencemos. Expliquemos el concepto general de cómo se distribuyen las cargas que actúan uniformemente distribuidas en la losa hacia los elementos perimetrales de apoyo, es decir, las reacciones que se producen en los elementos sustentantes. La regla es la siguiente: cuando en un vértice los dos tipos de apoyos ortogonales son similares, por ejemplo, ambos son empotramientos, vean acá, o bien ambos son apoyo simple, se traza una línea en 45 grados, una línea diagonal en 45 grados. Si los apoyos son distintos, por ejemplo, empotramiento simplemente apoyada, se traza una línea en 60 grados, una línea diagonal, respecto del apoyo que está empotrado. Es decir, este ángulo es de 60 grados. Veamos diferentes casos. El primero, losa simplemente apoyada en todo su contorno. En este caso, las líneas diagonales que nacen en los vértices se trazan a 45 grados. Todas las líneas. Veamos. Ahí tenemos 45 grados. Acá también. La carga se distribuye de forma triangular en los apoyos cuya luz es más corta. Y de forma trapezoidal en los apoyos cuya luz es más larga. En este caso, el trapecio es isósceles, lo que facilita el cálculo de su área. Segundo caso, empotrado simplemente apoyado, tal como se observa en la figura. Tenemos en este vértice un ángulo de 45 grados, considerando que ambos apoyos que concurren al vértice están empotrados. De igual forma, esta línea diagonal también es en 45 grados, considerando que ambos apoyos que concurren al vértice son simplemente apoyados. En este otro vértice, donde concurren apoyos de diferente tipo, se traza una línea en 60 grados respecto del empotramiento. De igual forma, en el otro vértice. Esta es la forma en que se distribuye la carga hacia los elementos perimetrales de apoyo. Como podrán observar, son triángulos escalenos y trapecios irregulares, lo que claramente dificulta, pero no impide, el cálculo del área de cada una de estas figuras geométricas. Veamos ahora el tercer caso. Un borde empotrado y 3 bordes con apoyo simple. Tenemos dos líneas con ángulos de 60 grados, fíjense bien,
son apoyos de diferente tipo, los que concurren tanto a ese vértice como a este otro, y dos líneas con ángulos de 45 grados, considerando que los apoyos que concurren a estos vértices son iguales. En este caso, los triángulos son isósceles, pero los trapecios son irregulares del tipo escalenos. Finalmente veamos el caso en que la losa solo apoya en 3 de sus 4 lados: empotrada, simplemente apoyada y libre en este extremo. En este caso, se trazan líneas en 60 grados respecto del apoyo empotrado. Sobre los elementos laterales actúa una carga triangular y sobre el apoyo empotrado la distribución es trapezoidal. Veamos ahora cómo es la distribución en el sistema de losas que hemos definido para explicar estos conceptos. Primero comenzaremos con el sistema de losas empotrada en todo su contorno, en este caso en vigas perimetrales. Sobre la losa actúa una carga por metro cuadrado que considera tanto el peso propio de la losa como las sobrecargas de uso por metro cuadrado. En los ejemplos se considerará la carga total, es decir, peso propio más sobrecarga, valor que hemos llamado Q. Pero recordemos que en el caso de hormigón armado, ambas cargas deben ser tratadas de forma independiente debido a que el factor de mayoración que aplica para cada una de ellas es distinto. Como todos los apoyos son iguales, las líneas diagonales se dibujan en todos los vértices con un ángulo de 45 grados. Comencemos con la viga 1. La carga por metro lineal que recibe la viga 1 será igual a la carga por metro cuadrado que actúa en la losa, por el área tributaria, que en este caso corresponde al área de un trapecio, dividido por la longitud de la viga, que en este caso es la viga más larga. Al aplicar este procedimiento, lo que estamos haciendo es considerar la distribución de carga, que es trapezoidal, como una carga uniformemente distribuida, todo con el objeto de facilitar los cálculos. Ya veremos más adelante en este video las implicancias de este supuesto. Lógicamente, el área del trapecio debe ser calculada con alguno de los procedimientos típicos de la geometría plana. Veamos ahora la viga 2. El cálculo de la carga por metro lineal se lleva a cabo con esta fórmula: carga por metro cuadrado por el área tributaria, que ahora en este caso es el área de un triángulo, dividido por la longitud de la viga, en este caso la longitud más corta de la losa. En el caso de la viga 3 tenemos que la carga por metro lineal será 2 veces la carga por metro cuadrado por el área de uno de los trapecios dividido por la longitud de la losa en su lado más largo. En el caso de la viga 4 tenemos algo parecido: 2 veces la carga por metro cuadrado por el área de uno de los triángulos dividido ahora por la luz más corta. Este es el procedimiento para determinar la carga por metro lineal que actúa en cada uno de los elementos perimetrales. De esta forma, hemos simplificado el cálculo al considerar tanto la carga trapezoidal como la carga triangular como cargas uniformemente distribuidas. Veamos ahora el caso en que nuestro sistema de losas está simplemente apoyado en todo el perímetro, se identifica acá con color gris, pero que en los sectores interiores, al existir apoyos continuos, las losas serán consideradas como empotradas. Recordemos que sobre la losa actúa una carga por metro cuadrado uniformemente distribuida. De acuerdo a la regla de los 45 y 60 grados, se han trazado en este esquema todas las líneas diagonales. Veamos algunos ejemplos.
Líneas en 45 grados, teniendo en cuenta que los dos apoyos ortogonales que concurren al vértice son iguales. Lo mismo aquí. Fíjense bien, ambos apoyos son simplemente apoyados, los que concurren a este vértice. Finalmente, acá se da lo mismo. Dos bordes empotrados, la línea diagonal es de 45. Ahora bien, en este vértice tenemos un ángulo de 60 grados respecto del borde empotrado, considerando que los apoyos ortogonales que concurren al vértice son distintos. Lo mismo ocurre acá, que es 60 grados. Veamos la distribución de cargas de la viga 1. En este caso, la fórmula es la misma que utilizamos en el caso que todas las losas se encontraban empotradas en su contorno. La diferencia y dificultad aquí es el cálculo del área tributaria de este trapecio, que es un trapecio irregular, un trapecio escaleno, cuestión que debe resolverse con alguno de los procedimientos de la geometría plana. La carga será la carga por metro cuadrado por el área de este trapecio dividido por la luz de la viga. Veamos un segundo ejemplo, la viga 3. En este caso, la carga por metro lineal que recibe la viga 3 será igual a la carga por metro cuadrado por la suma de las áreas de estos dos trapecios. El trapecio superior, área 1, y el trapecio inferior, área 2. Nuevamente, estos trapecios ambos son irregulares, por lo tanto se debe buscar la forma de calcular su área a través de alguno de los procedimientos de la geometría plana. Ese resultado se divide ahora por el largo de la viga para obtener lo que se conoce como la carga uniformemente distribuida equivalente. En resumen, esta es la forma en que distribuyen los elementos planos, capaces de distribuir bidireccionalmente cuando los apoyos ortogonales de algunas de las losas no son iguales. Veamos ahora la distribución de cargas en los elementos verticales, es decir, columnas y pilares, cuando los apoyos de las losas son vigas. Se analiza el caso en que todas las losas están empotradas en todo su contorno. Lo que se hace acá, en este caso, es trazar líneas paralelas equidistantes de las vigas en ambas direcciones, tal como se observa acá en la figura. Aquí se muestran como líneas discontinuas en color rojo. Recordemos, en la losa actúa una carga uniformemente distribuida por metro cuadrado. Veamos, por ejemplo, la columna 1. La carga axial de compresión que recibe la columna 1 es la carga por metro cuadrado que actúa en la losa por el área tributaria. En este caso, el área tributaria será igual a la longitud en horizontal, que es LM, dividido en 2, por la longitud vertical, que hemos llamado L sub C, dividido en 2. Veamos ahora la columna 2. P sub 2 será en este caso, nuevamente, la carga por metro cuadrado, pero por el área tributaria correspondiente a la columna 2. En este caso será L sub M, fíjense bien, L sub M medios, L sub M medio hacia acá, da en total que esta longitud es L sub M, por la luz corta, la mitad de la luz corta. Ese es el área que tributa en la columna 2. Veamos ahora la columna 3. Tenemos el área tributaria por la carga por metro cuadrado. En este caso será L sub C, que es esta distancia, por L sub M dividido en 2, que es esta distancia de acá. Finalmente, la columna 4, tenemos que es la carga por metro cuadrado por el área tributaria, y en este caso es L sub M, que es la longitud total en horizontal. Fíjense bien, L sub M medio, L sub M medio, eso da L sub M. Y de la misma forma, en el sentido vertical, tenemos L sub C.
De esta forma, bastante sencilla, se determina la carga axial de compresión que actúa en cada una de las columnas en función de la carga por metro cuadrado que actúa en la losa y del área tributaria correspondiente a cada una de ellas. Fíjense bien, en general podríamos mencionar que las columnas que se ubican en las esquinas son las menos solicitadas por cargas axiales gravitacionales. Las columnas interiores, las más solicitadas, y las columnas perimetrales de fachada están solicitadas con una carga intermedia. Analicemos ahora el supuesto realizado. Recordemos, hemos considerado que las cargas actúan en las vigas uniformemente distribuidas, lo que no es cierto, ya que de acuerdo a lo visto son triangulares cuando se habla de la luz corta o bien trapezoidales cuando se analiza la luz más larga. En el caso de la viga con carga triangular, se observa claramente que el momento flector real en centro de vano será mayor al que origina la carga supuesta como uniformemente repartida. Lo anterior, considerando que la carga se concentra mayormente en centro de vano, lo que origina una mayor deflexión de la viga, deflexión que lógicamente está relacionada con la magnitud del momento flector. En resumen, si nosotros consideramos la carga triangular como uniformemente repartida, se subvalora el esfuerzo de flexión. Lo mismo ocurre con la carga trapezoidal. Sin embargo, en este caso, la situación asumiendo la carga uniformemente repartida difiere menos de la situación real. La diferencia entre un caso y otro dependerá de la relación existente entre la luz mayor y la luz corta. Si la luz más corta es igual a la luz más larga, el caso se asemeja a la carga triangular. A medida que la luz mayor se incrementa respecto de la luz corta, las diferencias entre el momento real y el supuesto disminuyen. Notar, eso sí, que al suponer la carga triangular o trapezoidal como carga uniformemente distribuida, no se modifican los esfuerzos de corte críticos. Por lo tanto, no procede para este caso aplicar algún factor de corrección. Determinemos a través del análisis de las distintas situaciones que pueden presentarse el orden de magnitud de los factores de corrección que deben ser aplicados. Comencemos con el caso de vigas simplemente apoyadas. La carga considerada como uniformemente repartida, carga equivalente, se calcula con esta expresión. Carga por metro cuadrado que actúa en la losa, por el área tributaria, dividido por el largo de la viga. En este caso, el análisis se hará solo para triángulos isósceles y trapecios regulares también isósceles. El momento flector máximo, que corresponde en este caso a la sección de centro de vano, se calcula con esta expresión. Momento flector igual a la carga uniformemente repartida equivalente por la luz de la viga al cuadrado dividido en 8. El esfuerzo de corte máximo es igual a la carga uniformemente repartida por la longitud de la viga dividido en 2. Veamos el caso de la carga triangular. En este caso, el momento flector calculado bajo el supuesto de carga uniformemente repartida se debe amplificar por un factor igual a 1.33, de modo de obtener así el valor real del momento flector que se moviliza en la sección de centro de vano. En el caso de la carga trapezoidal, el factor de corrección se mueve entre 1.33, que es el caso de losas cuadradas, en que el trapecio es, comillas, un triángulo, hasta 1, que es cuando la luz mayor es muy grande respecto de la luz más corta. En la práctica, se suele adoptar el factor de corrección igual a 1,2, que más o menos corresponde a un valor intermedio. Ahora bien,
cuando existan dudas respecto del valor a utilizar, se recomienda realizar el cálculo de forma más precisa. Por lo tanto, el momento flector de cálculo deberá ser aquel determinado bajo el supuesto de carga uniformemente repartida, amplificado por 1.2. En el caso del esfuerzo de corte, de cálculo, el factor de amplificación es 1. En otras palabras, si bien el diagrama de esfuerzos de corte se modifica, no lo hace el valor crítico. El valor de la reacción en los apoyos es el mismo, tanto para el caso de carga triangular como trapezoidal. Veamos ahora el caso en que las vigas se encuentran biempotradas. Recordemos que el cálculo de la carga uniformemente distribuida se realiza con esta fórmula. Q sub U igual a la carga por metro cuadrado que actúa en la losa por el área tributaria dividido por el largo de la viga. Mencionemos además que el área puede corresponder al área de un triángulo o bien al área de un trapecio. En el caso de vigas bien potradas, debemos considerar tanto el momento flector positivo, que se desarrolla en la sección de centro de vano, como también el momento negativo que se desarrolla o se produce en los apoyos. El momento flector en centro de vano se calcula con esta expresión: la carga uniformemente repartida por la longitud de la viga al cuadrado dividido por 24. El momento flector en el empotramiento es Q sub U por L cuadrado dividido en 12, es decir, el doble del momento flector que se desarrolla en la sección de centro de vano. El esfuerzo de corte en los empotramientos se determina con esta fórmula. El cortante será igual a la carga uniformemente repartida por L dividido en 2, siendo L la longitud de la viga. Veamos entonces el factor de amplificación que aplica, en este caso, partiendo por la carga triangular, es decir, la carga correspondiente a las vigas cortas. Para el momento flector de cálculo en centro de vano, el momento calculado bajo el supuesto de carga uniformemente repartida se debe amplificar por 1.5. El momento de cálculo en los empotramientos corresponde al calculado bajo el supuesto de carga uniformemente repartida, pero amplificado por 1.25. Para el caso en que la carga es trapezoidal, que corresponde a la dimensión mayor de la losa, el momento flector en centro de vano debe ser amplificado por 1.3. El momento flector en los empotramientos debe ser amplificado por 1.2. Es importante mencionar que para carga trapezoidal, los valores aquí indicados son referenciales, ya que dependerán de la relación entre la luz corta y la luz mayor de la losa. Por ejemplo, si la losa fuese cuadrada, el trapecio sería un triángulo y los factores serían 1.5 y 1.25, momento flector en centro de vano y momento flector en empotramiento. A medida que aumenta la luz más larga respecto de la luz más corta, el trapecio se aproxima cada vez más a un rectángulo, por lo tanto los factores indicados tienden a 1. Si bien a modo de simplificación es posible utilizar los factores propuestos, se debe tener precaución a la hora de aplicarlos, especialmente en el contexto del ejercicio profesional. En cuanto a los esfuerzos de corte de cálculo, el factor de amplificación es 1. Los esfuerzos de corte críticos son idénticos, independientes si la carga se considera distribuida o concentrada. Veamos un ejemplo de cálculo, teniendo presente que cada losa está empotrada en todo su contorno y que las losas apoyan en vigas y estas a su vez en pilares en sus extremos. Las dimensiones de las distintas losas se indican en la figura. En el eje Y tenemos losas de 4 metros, las dos que están en los extremos, y losas de 5 metros, las centrales. En el eje X tenemos losas de 8 metros en los extremos y losas de 10 metros en la franja central.
El espesor de la losa es de 18 centímetros, de hormigón armado, cuya densidad se estima en 2,5 toneladas fuerza por metro cúbico. La sobrecarga de uso, que vamos a considerar en este ejemplo, será de 350 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Comencemos con el cálculo de la carga axial de compresión que toma la columna 1. En primer lugar, calculemos el área tributaria. Tenemos, fíjense bien, L sub C dividido en 2, que es esta distancia, desde aquí hasta acá. El área tributaria, lógicamente, es un rectángulo. Por esta dimensión que va desde aquí hasta acá. En este caso, como las dimensiones de la losa son distintas, tendremos L sub M1, que es hacia acá dividido en 2, más L sub M2, que es de esta distancia de aquí hacia la derecha, dividido en 2. Reemplazando tenemos L sub C es 4 metros, dividido en 2, L sub M es 10 metros, dividido en 2, más L sub M2, que es 8 metros, dividido en 2. Eso nos da que el área tributaria es igual a 18 metros cuadrados. Veamos ahora cuánto vale la carga por metro cuadrado. Tenemos 350 kilogramos fuerza por metro cuadrado, que son las sobrecargas de uso, más lo que tributa el peso de la losa, que será su espesor por la densidad. En este caso el espesor en metros es 0,18 metros por la densidad kilogramos fuerza partido por metro cúbico. Eso nos da que la carga total por metro cuadrado es igual a 800 kilogramos fuerza. Ojo, aquí hemos sumado las cargas para obtener la carga total. Sin embargo, si estuviésemos diseñando, las cargas antes de sumarlas se deberían mayorar por su respectivo factor de mayoración. Por ejemplo, de acuerdo al código ACI, el peso propio se mayora por 1.2 y las sobrecargas de uso por 1.6. Una vez mayoradas, procedería el cálculo de la carga total, que es la suma de las cargas mayoradas por separado. Luego, la carga que recibe la columna 1 será igual a la carga por metro cuadrado por el área tributaria. Es decir, 800 kilogramos fuerza por metro cuadrado por 18 metros cuadrados nos da que la carga axial de compresión es igual a 14,4 toneladas fuerza. En estricto rigor, ojo, a esta carga se debe añadir el peso de las vigas que tributan al pilar y el peso propio del mismo pilar. Hemos grabado ya varios videos donde se explican estos cálculos. Puedes recurrir a ellos para comprender la metodología completa. Veamos ahora las cargas por metro lineal que actúan en las vigas. Tomemos por ejemplo la viga 1. En este caso, el área tributaria corresponde a la suma de estos dos trapecios. Tenemos entonces, fíjense bien, el trapecio que está sobre la viga, que será la altura de dicho trapecio, que es esta distancia dividido en 2. A esto lo hemos llamado L sub C1, la altura del trapecio, por la semisuma del lado superior e inferior del trapecio, que geométricamente se determina como L sub M, que es la base del trapecio, menos L sub C1 dividido en 2, que L sub C1, repito, dividido en 2 es la altura del trapecio. Esa área corresponde al trapecio superior, más el área del trapecio inferior, que es su altura, L sub C2, que es, le hemos llamado L sub C2 a esta distancia, dividido en 2, por la semisuma de la base y la parte superior del trapecio, que se calcula geométricamente, repito, como la base del trapecio menos su altura. En este caso, la altura del trapecio, pero del trapecio que está bajo la viga. El área total, reemplazando, nos da igual a 34,75 metros cuadrados. Fíjense bien, L sub M es 10 metros, L sub C1 es 5 metros y L sub C2 es 4 metros. Eso nos da que el área es 34,75 metros cuadrados. La carga por metro lineal
que actúa en la viga 1 será el área tributaria por la carga por metro cuadrado dividido por el largo de la viga 1. En este caso tenemos que el área tributaria es 34.75, la carga son 800 kilogramos fuerza partido por metro cuadrado, recordemos, ya la habíamos determinado, dividido por el largo de la viga, que en este caso son 10 metros. Eso da que la carga por metro lineal uniformemente repartida equivalente es igual a 2.780 kilogramos fuerza por metro lineal. Esta es la carga que utilizaremos para calcular tanto los momentos flectores como los esfuerzos de corte que actúan en la viga 1, teniendo la precaución de aplicar, cuando corresponda, los factores de corrección que hemos ya analizado. De la misma forma se procede con las otras vigas. Por ejemplo, la viga 2, fíjense bien, recibe una carga uniformemente repartida equivalente igual a 1.600 kilogramos fuerza por metro lineal. Te dejo el desafío de que tú realices el cálculo y lo compares con este resultado. Realicemos una síntesis. Hemos explicado el concepto de áreas tributarias. Hemos explicado cómo se determinan las solicitaciones que se transmiten a las vigas y pilares a partir de cargas uniformemente distribuidas que actúan en elementos planos apoyados en todo su contorno. Es importante mencionar que los conceptos aquí presentados han sido preparados exclusivamente con fines académicos, con el objetivo que los estudiantes comprendan de forma simplificada y acotada la distribución de cargas en elementos planos. En la práctica y ejercicio profesional se deben utilizar herramientas más exactas que conduzcan a resultados más precisos y en mayor concordancia con la realidad. Muchísimas gracias.